Sencillamente se llama resurrección. ¿Cómo se llama? Y quiero invitarles, vamos a estar mirando Primera de Corintios, el capítulo 15, y pueden tener, si quieren, la Biblia abierta, y si no, va a estar ahí en las pantallas, vamos a tenerlo ahí, y voy a hacerlo con la versión que tengo aquí, de la NTV, pero ustedes tranquilos pueden tener ahí sus Biblias abiertas. Les pregunto a ustedes, ¿qué se celebra por esta semana o qué está terminando hoy? La Semana Santa, dicen, ¿cierto? Otros le llaman que la Semana de Pasión. Chévere que todo esto pues se cumpliera, pero algo que yo veo, y no sé si ustedes veían por internet, la Semana Santa, o sea, se ha convertido en el mejor programa para una semana. Entonces tú puedes encontrar en internet, así, el mejor programa para la Semana Santa. Y ofrecen, como cualquier viaje, paquetes. Entonces yo quedaba como sorprendida con eso. Entonces te dicen a ti, vive el mejor destino para la Semana Santa. Otros dicen planes baratos para Semana Santa. Entonces ofrecen festival de teatro, eso es Semana Santa. Otros ofrecen conciertos con la Filarmónica de Bogotá. Y otros, la común visita, ¿qué? A Monserrate. Y observaba que más o menos el 51%, no más, de los bogotanos viajan. Pero esa es, ¿qué? La Semana Santa. Entonces, yo decía, bueno, esto no puede ser para nosotros la Semana Santa. Nosotros como cristianos debemos aprender algo muy diferente, y es que la Semana Santa no se convierta en una tradición más, sino que se convierte en una vivencia de lo que realmente es, ¿qué? El Evangelio. Porque a veces reemplazamos cosas. Decimos, bueno, ya no voy a visitar iglesias y los monumentos. ¿Cuántos visitaron aquí monumentos? Oiga, pero ustedes nada hacían, oiga. Bueno, yo sí, ¿sí? Pero imagínense la que yo hacía. Yo, pues eso era muy pequeña, o sea, hace muchos años. Yo visitaba con mi tía los monumentos. Era una tía que tenía un poquito de dinero. Entonces yo visitaba con ella los monumentos y me comprometía a acompañarla. Pero ¿saben por qué era? Porque ella me decía, usted me acompaña y yo le regalo los aretes, el anillo y la cartera. Entonces yo iba, era por eso, ¿cierto? Pero yo sí visité. Oiga, ¿de verdad que nadie visitó eso? Pues por eso, y le llamaban a los monumentos y prendía las velitas. Y ahora se hacen los que ustedes no hacían nada de eso, ¿cierto? Y teníamos esas tradiciones, ¿cierto? Pero igual seguíamos, valga la redundancia, igual y con nuestra misma vida. Cuando llegamos al cristianismo, entonces dijimos, ay no, reemplacemos eso y hagamos algo diferente, y entonces reunámonos jueves y viernes, porque toca reunirnos jueves y viernes. Entonces, siempre casi la misma predicación, las 7 palabras. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero aún como cristianos adoptamos ¿qué? Una tradición, ¿sí o no? Entonces, si el jueves y el viernes no hay reunión, la iglesia está grave, pero lo convertimos en ¿qué? Tradición. Y lo mismo, el domingo, ¿cierto? Tiene que haber siempre la misma prédica de resurrección, ¿cierto? Entonces, a uno le gustaba ese domingo de resurrección, ¿cierto? Porque ahí te decían, y van a resucitar tus finanzas, y tu hogar va a resucitar, ¿cierto? Y tu hogar va a tener, mejor dicho, pasión, va a resucitar, todo va a resucitar, ¿cierto?
Y tú, amén, y uno parecía un culebrero, ¿no? No como pastor. ¿No? Pero ¿qué hacíamos? No queriendo decir, no, que eso esté mal, pero ya nos aferrábamos como a eso también como una ¿qué? Una tradición. Pero realmente, o sea, nosotros lo que debemos tener presente como cristianos es que tengamos una vivencia del Evangelio. Y yo quiero retomar nuevamente qué es el Evangelio. De pronto esto quedó claro para aquellos que asistieron a Fundamentos, cuando invitamos, ¿se acuerdan? Al pastor que dio el inicio y quedó claro realmente lo que es el Evangelio. Para los que no, quiero hoy refrescarlo y realmente ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, y si ustedes lo leen desde el verso 1, como que ahí está uno de los mejores resúmenes de todo el Evangelio en la Biblia. Entonces dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué, pasada. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que nos salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen ¿qué? Las Escrituras. Aquí Pablo define realmente lo que es el Evangelio. Uno, que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Segundo, dice que Él fue sepultado. Y tercero, dice que resucitó a los 3 días, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Entonces, el Evangelio significa una buena ¿qué? Noticia. Es algo que Dios ya hizo antes que hizo en la historia, ¿a través de quién? De la persona de Cristo, a través de su Hijo, que se hizo hombre y que murió en la cruz por aquellos que violamos ¿qué? La ley, y así Él sencillamente nos salvó de nuestros pecados y nos llevó ¿a quién? A Dios. Él, que era justo, ¿cierto? Se hizo injusto, tomó nuestro lugar para darnos ¿qué? Salvación. Y como escuchaba por ahí, me gustaba mucho ese ejemplo, es como si Él hubiese hecho un cambio de expediente. Él tomó el expediente que nosotros teníamos. Entonces, les voy a explicar eso de una manera. Tú tienes un archivo X, algo escondido, ¿no? ¿Tú no tenías un archivo? ¿Un expediente? Bueno, pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú quisieras contarme tu expediente? Pero respóndanle. Yo por lo menos les contaría una parte. Siendo sincera, ¿cierto? Mi expediente antiguo y total me lo cambió él y lo sabe él, ¿cierto? A ustedes les contaría una parte. ¿Ustedes estarían dispuestos a contarle a alguien ese expediente, ese archivo X que tienen por ahí? Ay, no creo. O expongámoslo aquí, ¿cierto? Creo que no. Pero él, imagínate, cambió nuestro expediente y nos hizo justos realmente ¿en quién? En él, porque nosotros éramos pecadores y habíamos violado ¿qué? La ley. Así de sencillo. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Dice, él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Entonces, este anuncio, lo que es el Evangelio, que Él murió por nosotros los pecadores, que fue sepultado y que resucitó, no es un anuncio, no es un hecho común y corriente, sino que es un anuncio tan importante que produce un cambio significativo en nuestras vidas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ese anuncio
no ha producido un cambio en ustedes? Porque si no lo ha producido, es porque no han abrazado por la fe el Evangelio. ¿Sí me voy a entender? Si no, es porque no han abrazado por la fe, ¿qué? Ese Evangelio, su muerte, su sepultura y su ¿qué? Su resurrección. Y este hecho, esta buena noticia nos muestra que hay una enorme diferencia que existe entre el cristianismo y entre cualquier otra filosofía o religión que exista. Y quiero explicarles esto, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos se ha venido tergiversando lo que es realmente el Evangelio. Entonces estamos inundados, si se puede decir así, de predicadores que prometen todo el tiempo cosas y te dicen lo que no es el Evangelio. Hablan de cosas supuestamente que están relacionadas con el Evangelio, pero aquí en estos versos tú entiendes que es el verdadero Evangelio. Entonces, ¿qué prometen? Tú te vuelves al Señor y entonces tú vas a tener una vida exitosa, ¿cierto? De pronto nos dicen, vuélvete al Señor, ¿cierto? Y definen ese Evangelio con una vida de pronto llena de prosperidad terrenal. Entonces se dice, vas a tener la mejor casa. ¿Cuántos tienen aquí la mejor casa? Te dicen, vuélvete al Señor y vas a tener el mejor carro. Y uno anda en bicicleta todavía. Entonces tú te frustras, ¿cierto que sí? Porque uno dice, pero si cuando me compartieron de Cristo, del Evangelio, me prometieron esto y tú llevas años y no sucede nada, entonces ¿qué pasa en mi vida? Pues me frustro, porque no aprendimos qué es el verdadero ¿qué? Evangelio. Por eso me detuve ahí. Te dicen, vuélvete a Cristo, y entonces si tú estás enfermo, mejor dicho, inmediatamente tú recibes la cura hasta todo problema ¿qué? Emocional. La religión de pronto intenta también dar a las personas como buenos consejos, eso no está mal, consejos que nos ayudan a vivir de pronto una vida buena aquí en la tierra, a conectarnos de pronto de alguna manera y recibir la bendición, pero no el Evangelio como tal, ¿cierto? El Evangelio está condensado en esos primeros versículos que yo te acabé de leer. Y el Evangelio es el motor realmente de la vida cristiana. Entonces, nadie puede llegar a ser cristiano si no abraza por la fe su muerte, su sepultura y su ¿qué? Y resurrección. No puedo decir que yo soy cristiano cuando por la fe no vivo ¿qué? El Evangelio. Esa es la buena noticia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te parece esto una buena noticia? Porque a veces cuando uno predica esto, entonces muchos quedan desinflados, ¿cierto? Pero realmente ese es el verdadero Evangelio y la buena noticia. ¿Cómo yo sé que esa buena noticia es veraz? ¿Es creíble? ¿Cómo yo la sé? Ustedes me lo van a decir ustedes mismos mirando ahí a las pantallas. ¿Cuáles son esas dos pruebas contundentes de que esa buena noticia del Evangelio es veraz, es cierta? Le damos la palabra. Bueno, que no sea Giovanni porque él también estudió teología. De los que no estudiaron teología. Ahí está, no se salgan de ahí. Eso es lo bueno de predicar textualmente, ¿cierto? Ahí hay dos cosas. Ahora tampoco pues. Léanlo, porque es que a veces, ¿cierto? Nos da pereza, no, digan, así nos decía nuestro maestro de teología, no me digan sus propias conclusiones, que está escrito ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos pruebas? Ay, Consuelo, gracias, démosle un aplauso. Lo dicen las escrituras, es que nosotros no tenemos otro sustento, ¿cierto? Ahí dice, tal como lo dicen, ¿qué?
Las Escrituras. Dice, Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Ahí lo dice. Esa es una prueba ¿qué? Contundente. Y por eso yo les hablaba desde el verso 1 al verso 4 de lo que es el Evangelio, y ya no me voy a detener ahí en ese puntico, porque hoy lo que voy a hablarles es de la... ¿Cuál es la otra prueba contundente? La resurrección. Esas son las dos pruebas contundentes, ¿cierto? De que esa noticia es cierta. Léalo, volvámoslo otra vez. Dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen ¿qué? Las Escrituras. Y si fue levantado de los muertos es porque resucitó. Fíjense que no hay nada que no esté escrito. No nos podemos inventar. Porque cuando comenzamos así a decir por decir, es porque estamos teniendo en nuestra propia ¿qué? Revelación, y sencillamente ahí está escrito. ¿Y cuántos dicen amén? ¡Ay, qué chévere! A mí me gustaría decirles otra cosa, no, mentiras, no. Toca predicar, es lo que está ahí. Y por eso hoy voy a hablar y me voy a enfocar en la resurrección de Cristo. ¿Por qué Pablo, tuvo que escribir 1 Corintios el capítulo 15? Porque ellos estaban escuchando a muchos falsos maestros que negaban la resurrección. Y no me voy a detener porque eso también tiene un origen. Por allá, no sé cuántos conocieron a un tal Platón, y eso era como 5 siglos antes de ellos, pero ellos habían negado también muchas cositas. Entonces, mire, ellos realmente estaban confusos y negaban la resurrección. ¿Qué quiero dejarles hoy yo claro? Uno, que debemos tener certeza de la resurrección. ¿Qué debemos tener? Certeza de la resurrección. Y para que lo aprendamos, toda esa certeza está desde el verso 1 al verso 11, pero ya leímos desde el verso 1 al verso ¿qué? 4. Entonces vamos a continuar viendo por qué debemos tener certeza de esta resurrección. Dice el versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¿A quién vieron? ¿Pero a Jesús qué? Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Eso me gusta mucho. Dice, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Imagínate lo que decía Pablo. Ni siquiera yo soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo, predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. ¿Predicaban el mismo qué? No sé, yo lo he visto es por televisión. ¿Cuántos han participado en un juicio, en un tribunal, y han visto un juicio? De pronto no en público, Nelson tampoco, no asistió a ninguno. Pero por televisión hemos visto, ¿cierto? Y aún uno siempre ve como los de Estados Unidos, ¿cierto? Donde, digamos, a este lado, digamos que aquí sea el tribunal, todos estos son testigos, tienen cara de testigos nuestros. Son creíbles, son veraces. Pero, si fuésemos honestos, ¿cierto? En la realidad los testigos debían decir ¿qué? La verdad. Y si ustedes ven en esos juicios, ellos juran sobre una Biblia, ¿cierto? Esos testigos deben decir solamente y nada más que la verdad. Entonces, aquí yo puedo decir, si yo leo esta palabra que acabé de leer, yo puedo decir que la resurrección es un hecho incuestionable en la historia. O sea, yo no lo puedo cuestionar porque aquí dice algo.
se levantaron unos testigos y el primer testigo que nombra la palabra, ahí en el versículo 5, ¿quién fue? Ahí lo dice, ¿cierto? El Cefas. Y hay algo que yo veo, por ejemplo, en ese primer testigo, y es un cambio en la vida del apóstol Pedro. Porque mire, unos días antes, digamos, viernes, él había negado ¿a quién? Pongámoslo así, bueno, eso no interesa, el caso fue que lo negó, ¿cierto? Le dio temor. No quería que supieran que él había estado ¿con quién? Con Jesús. Este Pedro, ¿qué hace también? Dice la escritura que él vuelve a la pesca. O sea, se le acabó la vida. Yo decía, convivió con Jesús. Él les dijo unas palabras, pero no las entendió porque para él murió y ahí quedó, se le acabó la vida, ¿cierto? Y volvió a su negocio. Algo tuvo que suceder en él para que apareciera aquí escrito como un ¿qué? Testigo. Ustedes me dirán, ¿qué sucedió? Recuerden lo que leímos del versículo 1 al 4. También, ¿cierto? Ese Pedro se tuvo que haber encontrado con el Cristo que resucitado. O si no, él no había ¿qué? Cambiado. ¿Me estoy dando a entender ahí? Un antes y un después para la vida del apóstol ¿qué? Pedro. Recuerden algo que debemos tener presente. La tumba de Jesús está vacía. ¿Alguna vez pudieron presentar el cuerpo? ¿Encontraron ese lienzo ensangrentado y solo? Claro, ahí estaba, pero solo. No había ningún cadáver. Es decir, que nosotros tenemos a alguien que hemos creído que no está muerto, sino está ¿qué? Vivo. Entonces, hay pruebas indubitables como estos testigos. Dice ahí que después, ¿a quién más se le apareció? ¿Quiénes lo vieron más? ¿Quiénes más lo vieron? ¿Ah? Dice ahí que se le apareció a más de 500 ¿qué? Hermanos a la vez. Y entonces uno dice, es imposible que tantos puedan tener esa misma ¿qué? Visión. Dice ahí otro testigo, ¿quién fue? ¿Qué dice en las escrituras? ¿Quién era Santiago? Bien, Martica. Solo bueno, un aplauso para Martica. Santiago fue uno de los hermanos de Jesús y eso está ahí escrito en la palabra, siempre hay controversia, léalo en Mateo 13:55. Tuvo hermanos y hermanas. Entonces yo les digo, son medio hermanos porque dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. El no conoció quiere decir no intimó, ¿sí? Y uno de ellos era Santiago. Imagínate, por ejemplo, que yo diga, aquí Alejandro es mi hermano. Y uno lo vea crecer con uno. El chino también es carpintero y uno lo vea y diga, ay no, ya que este va a ser el Cristo. Yo no le creo nada. Si a ti un hermano en la sangre te dice, ay, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, ¿tú le crees? No, en serio. Dice, vea, lo come, duerme igual, le da sueño. Así le pasaría a Santiago, ¿cierto? ¿Qué pasó igualmente en Santiago? Dice que él también ¿qué? Lo vio. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que aún si estudiamos de pronto lo que es la vida de Santiago, él igualmente fue líder y también, o sea, pudo sellar su vida con el martirio, porque estuvo dispuesto a pagar eso. ¿Por qué todos los apóstoles, o sea, ellos murieron mal? Todos. Juan fue solo, ¿no? Pero en realidad varios murieron y aún, como dice por ahí el libro de los Hebreos, sin haber experimentado, ¿cierto?
como si se dice así, ese fruto de las promesas. ¿Por qué estuvieron dispuestos? Porque se encontraron con ¿quién? Lo vieron, al Cristo resucitado. ¿Ustedes creen que yo me voy a meter en esas, cierto? De predicar a costa de que van a acabar con mi vida. Tuvo algo que suceder, un antes y un después, y por eso están aquí esos testigos. ¿Usted me está entendiendo eso? No, en serio. O sea, para nosotros no puede haber duda de que Él resucitó y que existen estas pruebas indubitables. Pero dice, lo último, se le apareció o lo vio ¿quién? Pablo. En otras versiones dice, Cristo se me apareció. Aquí dice, lo vi yo. Él no dijo, ay, tuve una visión. No. Él se encontró también con el Cristo que resucitado. Aquel Pablo que había forzado a los cristianos para que maldijeran el nombre de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo se convirtió en el más grande misionero? ¿Cómo hay tantas cartas de él escritas si él no se hubiera encontrado con el Cristo que resucitado? Estudien Hechos capítulo 9, donde está toda la conversión de él. Exactamente en el versículo 20 dice, y enseguida, dice, comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de ¿quién? Algo sucedió. Entonces tenemos que tener la certeza de la resurrección. Eso es lo primero que yo quiero que les quede ¿qué? Claro. Y algo, no puedo llamarme cristiana, porque yo tengo que ser consecuente con lo que enseño, ¿cierto? Si yo no abrazo por la fe, ¿qué? Su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso esto usted lo podrá enseñar igualmente a otras personas. Vivirlo y poderlo enseñar. Lo segundo que hoy quiero dejarles ahí como enseñanza es lo que viene a partir del versículo 12. Y si se puede llamar así, son como unas consecuencias de negar la resurrección. Entonces, dice el versículo 12, ahí ustedes lo pueden seguir. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Verso 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Miren, la predicación del Evangelio no tendría valor, estaríamos perdiendo el tiempo y estos testigos que menciona aquí serían ¿qué? Mentirosos, así de sencillo. Si no hay resurrección de muertos, ¿Cristo qué? Tampoco resucitó. Entonces, el Evangelio no tiene sentido sin la resurrección. Quitemos la resurrección y todo ese andamiaje se va ¿a qué? A derrumbar. Y la resurrección es columna también vertebral del Evangelio. ¿Por qué? Remítanse otra vez al versículo 1 al 4 de lo que es el verdadero Evangelio. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? ¿O les estoy dando mucha vuelta? Estudien. Entonces, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco ¿qué? Resucitó. Y si no tengo resurrección, no tengo predicación, ¿cierto? Y sin predicación no hay fe salvadora. Es decir, que seguiremos viviendo en nuestros pecados. Entonces, pecados y delitos, y como dice la palabra, entonces dediquémonos a disfrutar, entre comillas, de esta vida terrenal, ¿cierto? Por eso les digo, quien no haya abrazado el verdadero Evangelio por la fe, no puede decir que es realmente cristiano. Ahí nuestra predicación se vuelve totalmente vana, dice el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es ¿qué? Inútil. Si no hay resurrección, permanezco muerto en delitos, en pecados, y mi fe es ¿qué? Vana. Versículo 15, y nosotros los apóstoles
estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección ¿de qué? De muertos. Si los apóstoles mintieran, no tendríamos razón para apreciar estos escritos. ¿Cierto? ¿Por qué? Si ellos son mentirosos, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué todo lo que está escrito aquí realmente por ellos? Pero recuerden que todos ellos sufrieron por defender su causa porque se habían encontrado con el Cristo que resucitado. Sigamos leyendo, verso 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Porque no hubo ningún salvador. Un salvador enterrado, ¿para qué nos sirve? No puede salvar a nadie. ¿Sí o no? Para nada. O sea, si Cristo no ha resucitado, no habrá salvación para nadie. Y como les digo, un salvador muerto y enterrado no puede salvar absolutamente ¿qué? A nadie. Y sigue diciendo, verso 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, seríamos los más dignos ¿de qué? De lástima, dice ahí la palabra. Si Cristo no era quien decía ser, qué desgracia para nosotros, qué desgracia ser cristiano. ¿Sí o no? Si Él no resucitó, andaríamos realmente detrás de un engaño. Entonces, lo primero que enseñé es que debemos tener certeza ¿de qué? De la resurrección, y hay pruebas indubitables. Lo segundo, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Las consecuencias, ¿cierto? De pronto, de negar la resurrección. Y como tercero, como quiera colocarle, Cristo, esa es la buena noticia, resucitó. Cristo resucitó. Dice aquí la palabra, el versículo 20, lo cierto es que Cristo sí, ¿que Cristo qué? Sí, resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Qué bueno lo que dice la palabra. Ese verso 20, prácticamente, ¿qué garantiza si dice que Cristo es como las primicias, ¿cierto? De la resurrección. O sea, que nosotros también seremos, ¿qué? Levantados de entre los muertos. Garantiza también nuestra resurrección, porque Él fue, ¿qué? Las primicias de tu resurrección. Verso 21, realmente seremos, ¿qué? Nosotros levantados, nosotros seremos vivificados. Realmente, o sea, nosotros vamos a resucitar en su segunda venida. Dice ahí el verso 23, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él, ¿qué? ¿A usted no le parece eso algo que le dé alegría? Amén, usted. Yo le estoy diciendo para mí, alégrese usted, que ese gozo usted lo pueda entender, el gozo del poder de la resurrección. En Cristo seremos vivificados, seremos resucitados en su segunda venida. Todos los que hemos abrazado, ¿por qué? Por la fe. Los que creemos realmente, seremos que levantados. Los que pertenecemos, dicen a Cristo, seremos resucitados cuando Él regrese. Dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir, miren esto, a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de...
Después de mucho tiempo, entendí este versículo. El versículo 25. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Uno siempre ha dicho, ay, son enemigos espirituales y los voy a hollar y los voy a aplastar. ¿Usted sabe a qué hacía referencia este pasaje de enemigos? ¿Alguno sabe? Esos enemigos que hay todavía, o te lo digo así, tú y yo éramos enemigos de Dios antes de que Él nos conquistara. Y todavía, porque ¿quién es el enemigo de Dios? El que no hace sencillamente también su voluntad. Y todavía hay muchas personas que necesitan conocer, que no han abrazado el Evangelio. Tú y yo también éramos, ¿qué? Enemigos, pero Él nos conquistó. Y Él, o sea, dice aquí, tiene que reinar hasta que, ¿cierto? Humilla a todos sus enemigos. O sea, debemos volvernos a Él. Y yo digo, qué bendición la que tenemos nosotros de poder realmente compartirle a otros el verdadero, ¿qué? Evangelio. Porque Él de una u otra manera dice que Él quiere que no perezcan, ¿cierto? Sino que se vuelvan a Él en ¿qué? En arrepentimiento. Dice, y el último enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Les hago una pregunta. ¿Qué representa el bautismo para usted? El bautismo representa muerte y resurrección con Cristo, ¿pero a qué? A una nueva vida. La pregunta es, ¿por qué nos bautizaríamos por un cadáver? No sé si usted me está entendiendo esto. Si el bautismo representa muerte y resurrección con Cristo, una nueva vida, ¿por qué nos bautizamos por un cadáver si no creemos y abrazamos la resurrección? Romanos 6, del 1 al 3 dice, por eso les digo esto, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Por eso vuelvo y digo, todo esto tiene que quedar tan claro. Yo debo abrazar por la fe su muerte, su sepultura y su resurrección. En su muerte, o sea, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Sobre qué triunfó? Sobre el pecado. En la cruz Él triunfó ¿sobre qué? Sobre el pecado. Y en la resurrección triunfó ¿sobre qué? Ahora sí, ay, están aprendiendo. Miren que hay algunos que están así. Y eso que no profundizamos, porque esto toca digerirlo. Por eso es bueno la invitación que hacía el pastor a venir 2 veces al mes, ahora cuando se inicie la escuela bíblica, porque usted comienza, pero realmente todo está aquí, porque a veces nos inventamos las cosas, ¿cierto? Y todo está ahí en la Escritura. Cuando yo comprendo la resurrección, o lo que estamos aquí aprendiendo, ¿cómo debe vivir usted como cristiano?
¿Qué creen? ¿Saben cómo nosotros debemos vivir esto? Con consuelo y estímulo, yo digo de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de que hay una realidad de muerte. Y de pronto les voy a explicar esto. Usted, le hago esa pregunta, ¿espera la segunda venida de él? Bueno, ya dijeron que sí. Ya no hay vuelta de hoja. Bueno, entonces ahora viene lo que yo misma me cuestionaba. Si yo espero la segunda venida de él, ¿me preparo para eso? Amén, amén. Si yo espero y anhelo, eso es lo más importante para mí. Entonces venía el cuestionamiento. Uno, ¿por qué no quiero morir? Si de pronto en su segunda venida tal vez uno puede estar muerto y él lo resucita, ¿cierto? Así que saldremos de las tumbas, otros tienen otra, dice, otros serán arrebatados. Bueno, eso no importa la segunda venida, ¿cierto? Y que seremos resucitados. Otros arrebatados, que estemos firmes ahí, estemos preparados. Pero entonces, si eso es lo más importante para mí y la espero, porque a veces no quiero partir con él, si sé que voy a ser resucitado con él. Si espero su segunda venida, ¿por qué me afana tanto mi vida material aquí en la tierra y atesoro, valga la redundancia, solo tesoros aquí en la tierra? Yo estoy diciendo porque yo sí me hacía esas preguntas a mí misma. Yo no les estoy juzgando porque dice, ay, no, pastor. No, yo misma, oiga. ¿Por qué muchos acumulan y dicen, aquí el tesorito, y ya no lo meto ni al banco porque me cobran el 4 por 1000, cuando lo vaya a sacar voy a atesorar, ¿cierto? Para las vacas, ¿qué? ¿Cierto que nos preocupa eso? Es más importante lo que yo estoy haciendo y esperando realmente su segunda venida. Muchos de pronto decimos, ay, no, pero yo tengo que tener mi casita propia. Yo le estoy diciendo que eso sea malo, ¿cierto? ¿Qué día hablábamos con mi esposo y decíamos, claro, nosotros tuvimos nuestro apartamento propio, tomamos unas malas decisiones y nos quedamos ahora sin casa? Pero me podía pensar yo, ¿y qué tal, Señor, o tú vengas? ¿Y cuál casita? ¿Para qué me sirvió? No me la voy a llevar, ¿cierto? Pero muchos nos afanamos más por esta vida, ¿cierto? Que por la vida que vamos a tener con Él. O no nos preocupamos por esa segunda venida, ni trabajamos ni hacemos nada para Él. Yo no sé si usted me está entendiendo con esto. Muchos tememos a la muerte, o a la muerte de un ser querido, ¿cierto? Y yo me ponía a pensar y me evaluaba y les decía yo ayer, esta enseñanza de la resurrección me lleva a mí a encarar el futuro con esperanza a pesar de una realidad de muerte, ¿cierto? Aquí en la tierra. Y me ponía a pensar, si mi esposo, digamos que después de Dios es la persona más importante, o aquí en esta tierra, llegase a partir, yo tengo que aplicar esto de la resurrección. Un hijo, ¿usted me está entendiendo? Lo encaro de una manera diferente y encaro la muerte de una manera diferente. ¿Sabe cuándo la muerte me tiene que parecer terrorífica? Cuando yo sigo en pecado. Eso sí me debe aterrar, ¿cierto? De lo contrario, no. Y déjeme decirle, a veces por ahí la muerte nos da unos avisos. Y eso, entramos en pánico. ¿Cómo nos da la muerte unos avisos? ¿Cierto? Y queremos ignorarla. Va uno al médico, un análisis, y le salió a uno mal tal resultado, ¿cierto? Pero ¿qué comparado con lo que dice la palabra? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si con la resurrección Cristo venció la muerte. ¿No le parece esto chévere, bella? Alegrarse uno, porque si no, es porque hay otras cosas más importantes. Y por eso necesitamos esto, no volverlo, como yo les decía, una tradición, sino tiene que ser una vivencia en mi
Y ahora, si yo soy ¿qué? Cristiano. Para los cristianos, o sea, Cristo ya pagó por nosotros. Y qué bueno, ¿cierto? Porque cuando lleguemos allá, Él va a ser nuestro abogado y qué bueno, porque ahí iremos detrás de Él y de gancho, ¿no? Y entonces, o sea, uno se imagina, ¿no? Él dirá, yo pagué, ¿cierto? Por Claudia. Ay, yo fui el que pagué por cada uno de sus pecados. No se los cuento, pero ¿cierto? Él estará ahí. Para eso yo entiendo la resurrección, ¿cierto? Encaro de una manera diferente la muerte. Ahora vuelvo y les hago la pregunta. ¿Ustedes esperan con anhelo la segunda venida? Bajaron un poquito los amenes, ¿cierto? Es que esto es de uno, es la confrontación, ¿cierto? Con la palabra. Por eso les decía, yo hago un análisis y digo, uy, Señor, ¿realmente, cierto, estoy encarando mi vida de esa manera? ¿O me estoy preocupando más por lo que tengo que hacer aquí para mí y para mis deseos egoístas? Yo le decía a mi esposo, cuando estaba preparando esto y nos sentamos en la sala a tomar un tinto, y yo lloraba y le decía, Dios mío, 30 años, ¿cierto? Tal vez ajena del verdadero evangelio. Y yo le decía, eso yo no lo quiero para la gente, sino que Dios me permita los años que me queden aquí en la tierra enseñando con Él la palabra verdadera y el verdadero evangelio. Y aquí hay un poco de jóvenes más que yo que tienen esa oportunidad. Qué bendición. ¿A usted no le alegra eso? Y que deje de sufrir, pare de sufrir. Pero si esto me quebrantaba por mi decía, mi chica, a mí me queda más poco tiempo. Para mí, para mi esposo, decíamos. Pero algunos, yo les pregunto aquí, ¿cuántos llevan de conocer de pronto más de 25 años del Señor? Ustedes son jóvenes. ¡Qué bendición! ¿Sí o no, Osquitar Pardo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y yo veo a mis hijos, yo veo a estos chinos, yo decía, esos, viviendo realmente lo que es el Evangelio. Pero aún nosotros tenemos oportunidad de vivir el verdadero Evangelio. Porque les digo, o sea, el verdadero Evangelio no es esa doctrina de la prosperidad y el que todo va a ser color de rosa. Porque ¿sabe qué hace la resurrección cuando tú la vives en tu vida? Y lees de Filipenses 3, que eso me puso más a llorar todavía. Cuando uno ve el poder de la resurrección, si Cristo padeció para poder resucitar, tú debes ser partícipe también de sufrimiento para poder tener ese poder de resurrección en tu vida. Y ahora les voy a leer. Porque como a uno le he presentado todo color de rosa, pero eso no es así. Por eso les digo, vuelvan a los apóstoles. No les estoy diciendo que ustedes van a morir ahorcados ni decapitados, no. Pero ¿tienen aflicciones? Todas las tenemos. Y cada vez yo entendía, y ahora les voy a leer ese pasaje de Filipenses 3, versículo 10, que me quebranté mucho, porque Pablo le decía a él que quería conocerlo más, y yo no sé quién sabe cuántos años pasaron desde que el Cristo resucitado se le apareció a Pablo para que él escribiera Filipenses 3, versículo 10 o todo el capítulo 3. ¿Alguno sabe? 30. Eso dicen estudiosos. Y todavía quería conocerlo, quería intimar, pero él le decía que para padecer, ¿sí han leído ese texto? Padecer con él. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno tiene esos tiempos de aflicciones, su carne se doblega y yo intimo más con él, y ahí es donde viene el poder de resurrección a mi vida. Pero nosotros queremos en lo contrario, evitar el sufrimiento. Y lógico, porque es que uno no lee esto, sino no le gusta escuchar que todo será color de rosa. ¿Cómo es que dicen los cuentos? ¿Y comieron qué? Ni cuentos leen. Pero sí comen el cuento. ¿Para qué me sirve saber
esto de la resurrección, mis queridos. Perdón, les leí el versículo 54 de ahí, ¿no? En Primera de Corintios. Que esto es tan largo que aquí Paula no me quiso colocar todo el versículo y dice, pastora, eso es muy largo, muy largo. Les leo para continuar. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? No les había dado el versículo donde estaba, pero ahí está. ¿Saben cuál es la esperanza? Que si yo he abrazado por la fe su muerte, su sepultura y resurrección, yo sí podré decir esto, pero el que no va a poder decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pero yo sí quiero eso, ¿cierto? Yo sí quiero eso. Sea que me toque en la segunda venida o sea que esté por allá en una tumba y ese día resucite, pero tengo esperanza y ya no puedo ver la muerte como tal y sé lo que tengo que hacer en este mundo. Cuando yo entiendo esto de la resurrección, ¿cierto? Entiendo lo que dice el versículo 58 también de ese capítulo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre ¿para quién? Para el Señor. Trabajen con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, nada es en vano. El saber acerca de la resurrección me debe llevar a servir ahora. Y ahora es que presente, con empeño, con ganas, porque no es en vano. Y les hago unas preguntas. ¿Reflejas en tu vida que tú crees en la resurrección? ¿Tú crees que realmente lo único que vale la pena es lo que nosotros estamos haciendo aquí para la expansión del reino, para Cristo, para su gloria? ¿Estás creciendo en la obra del Señor? O sea, ¿estás poniendo tus dones, tus energías, tu dinero, tu servicio al reino? Sirviendo también a otros en la iglesia, en el mundo, o sea, con tus ojos puestos en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Porque les decía, debemos ser consecuentes con la fe que nosotros, ¿qué? Profesamos. Ahí estoy haciendo partícipe, ¿cierto?, de la resurrección. Por eso les decía, es lo más importante para mí lo que estoy haciendo para Él, o estoy haciendo cosas para mí aquí en la tierra, y con eso no les estoy diciendo no trabajen, no estudien, ¿cierto? No. Pero ¿qué es lo más importante y cuál es tu mayor preocupación? Se desgasta uno y sufre porque uno no comprende esto. Entonces la resurrección es algo tan importante que usted la encuentra en los 4 evangelios, ni siquiera en uno, sino en los 4 evangelios. Por eso decía, es la columna vertebral. ¿Pudimos entender algo? Si no, vuelvan y escuchen las prédicas y estudien. Cojan la palabra y péguense una estudiadita de Primera de Corintios capítulo 15. Pero estemos preparados, que es lo más importante. Si quiere, colóquese en el pie y termino con lo que dice Filipenses capítulo 3. Y no lo quiero desanimar con esto. Pero de verdad, esto a mí me quebrantó mucho, inclusive ayer, y como soy tan llorona, lloré. Las escrituras me hacen llorar y tocan mi corazón. Léanse Filipenses en sus casas también, el capítulo 3. Y Pablo, en este capítulo, hace como un reconocimiento de todo lo que él hacía antes, y era según sus fuerzas, y era según sus ¿qué? Sus capacidades, en lo que hacía para cumplir la ley. Y dice ahí en el verso 9, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y mire lo que él decía después de 30 años.
quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Imagínate que decía, quiero conocer, quiero intimar, quiero sufrir. Imagínate la oración, y nosotros evitamos esta oración, dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, o sea, son dos principios que están ahí, unidos. Tú y yo no podemos experimentar el poder de la resurrección sin padecer por Él. Por eso cuando Dios me visita en mi aflicción, ¿cuántos tienen aflicciones? Su visitación me capacita para soportar y conquistar lo que estoy padeciendo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos huir. ¿Entienden eso? Yo quiero decir, no, yo no quiero eso. ¿Por qué me pasa esto? No quiero tener relaciones así o tener amistades porque es que me van a herir. O sea, tú no quieres padecer nada. Él sufrió traición. Y ese es el poder de resurrección que en esos momentos de aflicción me deben llevar a intimar con Él. Pero tú te preguntas, no, yo no quiero pruebas, yo no quiero aflicción. Pero mira lo que dice la palabra, todo lo contrario. Y por eso me quebrantaba. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. No de que todo te ve bien. Y les decía ese pasaje, y lo he venido recalcando, y decía, es por algo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados para que la imagen de Él sea en nosotros. Pero nosotros no queremos la imagen de Él, y tú huimos, ¿cierto? Pero ¿por qué experimento la traición? Cuando viene el rencor a nuestra vida por la traición, Dios está haciendo algo. Porque es ahí donde mi carne es debilitada, ahí es donde el poder de la resurrección viene, mi carne se doblega, se debilita, ¿cierto? Y yo extiendo el perdón. Ahí está el poder de la resurrección. ¿Me están a entender? Tú no vences la carne con la carne, tú vences con el poder de Dios. Cualquier pecado, lo que venga a tu vida, pero nosotros queremos huir. ¿Tenemos algún problema? Y no crean que lo estoy diciendo porque sé algunos de los problemas de ustedes a nivel familiar. Yo no hablo aquí, como decía un señor, es que cada vez que voy esa pastora predica. Él venía cada mes y cada mes que venía la pastora predicaba y ¡pum! Entonces él decía, ella fue a contarle, ella me está sacando ahí los cueros al sol. No lo hago para eso. O sea, nuestro deseo es que todos podamos vivir vidas aquí, vidas conforme a Él lo manda. Entonces, muchas parejas con problemas, con dificultades, no vienen a consejería por temor, porque no quieren ser expuestos al dolor, a decir esto me pasa, esto aquí, aquello, porque quieren huir de que el poder de la resurrección venga ¿qué? A sus vidas. ¿Estoy dando ahí a entender con eso? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección ¿de qué? De los muertos. En esos momentos difíciles, y yo lo he experimentado, tengo más coinonía con Él. Oremos. Y es ahí donde somos humillados y nuestra carne doblega. Para que el poder de su resurrección venga a nosotros. Por eso yo te invito a hablar con Él y dile, Señor, yo quiero abrazar por la fe tu muerte. Porque tú venciste mi pecado. Quiero abrazar, Señor, la resurrección. Y dile cuánto has querido oír. Pero me quebranta nuevamente porque Pablo le decía, quiero conocerte. ¿Cuántos años? Él que vio a Cristo resucitado. Aún le decía esto.
que contaba cuando estuvo expuesto en otra de sus cartas, cuando no había esperanza de vida. Él vio el poder de ese Cristo resucitado. Y es donde hay esperanza. A veces nos abatimos, nos preocupamos, pero hoy yo te digo, vale la pena. Esperamos ese poder de la resurrección en nosotros. Y yo solo te digo, habla con Él y medita en lo que has aprendido hoy a través de la palabra. ¿Cuánto queremos huir de la intimidad y de conocerlo a Él, de intimar con Él? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Por eso te decía, esto no consiste en tradiciones. Esto para nosotros tiene que ser una vivencia. Hoy podemos encarar la muerte de otra manera porque los que abrazamos por la fe su muerte, sepultura y resurrección, podemos tener esperanza de que resucitaremos como Él, porque Él fue las primicias de tu resurrección y de la mía. Que esto nos debe llevar a no preocuparnos, sino hacer algo aquí en la tierra, ya exponiéndonos para Él. ¿Qué hacemos? A veces creemos que las últimas palabras que Él dijo fueron las 7 palabras ahí en la cruz, y déjame decirte que no. ¿Sabes cuáles fueron una de sus últimas palabras? Y yo me quebrantaba porque decía, esa es la palabra que Dios nos dio para esta congregación. Antes de Él ascender, porque las últimas palabras no las dijo estando allí clavado en la cruz, no. Mateo 28 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, y que dice, bautizándolos. Recuerda lo que significa el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy siempre hasta el fin de los tiempos. Fueron palabras de un Cristo resucitado, pero a veces las pasamos por alto. Por eso te preguntaba, ¿estás viviendo la resurrección? ¿Estás haciendo todo porque esperas la segunda venida de Él? ¿Estás poniendo tus dones, tus energías, desde tu dinero al servicio de Él? Sirviendo a otros, puesto los ojos en Él. Estamos huyendo tal vez de que su poder de resurrección esté en nuestra vida. Lo necesitamos, te necesitamos, Señor. Estamos sirviendo, hemos abrazado una fe de un Cristo que no se quedó en una cruz, sino que resucitó. Y por eso, Señor, queremos ser partícipes. Tremenda palabra esta de Pablo. Quiero conocerte. ¿Pudiésemos decir nosotros lo mismo? Para participar, Señor, de tu resurrección. Esto lo pudo decir Él, que te vio. Estos testigos, Señor, y ayúdanos porque nos hace falta tanto. Ayúdanos a abrazar esta fe. No religión, Señor, sino vivencia. Cuando hay orgullo en nosotros es cuando necesitamos ese poder de resurrección. Cuando hay esa falta de perdón, ahí Él entra. Yo
Jesús mismo entendía aún por qué las traiciones eran necesarias. Que cuando viene la traición, viene el resentimiento, viene el odio, viene la amargura. Uno quiere justicia propia. Pero es ahí donde uno necesita el poder de Él, porque sencillamente Él lo experimentó. Es ahí donde necesitamos la ayuda de Él. Que tú puedas hoy orar. Habla con Él, aprovecha este tiempito que nos queda para hablar con Él. Y recuerda, hay una tumba vacía. Solo por amor. Que hoy podemos entender, oh muerte, dónde está tu aguijón. Por eso Pablo decía, todo tengo ahora por basura, todo lo que había hecho en su propia fuerza. Valoraba lo que ahora él hacía por la fe en Jesús. Por eso fue que ellos estuvieron dispuestos a todo, aún a morir por la causa de Él. Señor, queremos participar en tu muerte y en tu resurrección. Eso es lo que hace el bautismo. Señor, ayúdame a vivir esto. Señor, yo te pido, ayúdame a vivir esto. Y a encarar de otra manera esta vida, y a encarar de otra manera la muerte, a encarar de una manera diferente ahora la aflicción. Por eso Él decía, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Decía, no los quiero desanimar, pero esa es la palabra. En ella se encuentran palabras de vida eterna. Eso les hemos dicho, es vivir el Evangelio primeramente en tu vida, en tu casa. Antes que salir y correr y ganar el mundo, está lo primero. Y ahí hablaremos a otros de todo eso. Y gastaremos nuestra vida en esto. Todo por la causa de Él. Ahí es donde uno entiende, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ese tesoro que hemos encontrado en Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por lo que nos enseñas, porque a la primera que enseñas es a mí, Señor. Qué bendición aprender tu palabra. Aprender lo que está ahí, sin añadir, sin quitar. Con solo leerla, ahí está tu revelación, no hay otra cosa. Ahí está. Gracias, Señor, te damos hoy por enseñarnos. Eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad es la que os hará libres. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.